Hoy. Tarde, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos aquí ya organizando. 9, 8, vamos a ver. ¿Alguien más? Muy bien. Arenas. Presente. Vamos a ver, sí. Félix, por ahí vi. A Daniela. Presente. Gardea. Presente. Rodríguez, Valenzuela. Presente. Alondra. Presente. Sergio. Lisandro. Vázquez, Dubán. Presente. Y Mirna. Presente, profe. Hola, Mirna. ¿Qué tal? Hola, profe. Bien, bien. ¿Y usted? También. Y, aguantando el frío. Ya sabemos quién es el frío. Ya es mediodía, ¿eh? Mediodía, 2 de la tarde. Leiva Castro, por favor. Entonces estamos. Chido. Nos sobra uno. Leiva Castro, profe. Bien. A ver, leemos. Daniela, Jesús, Mirna, Rosa, Alondra. ¿Quién dijo que era Moto? Leiva Castro. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde estás? Chihuahua. A ver. Tengo registrado. Lo checo. Entonces faltan Sergio y Elisandro, no nada más. Sí. Sergio y Elisandro. Ya se incorporó alguien más, vamos a ver quién es. Reunión 9. Ah, sí, ahí está Lisandro, en la sala de espera, en la sala de los castigados. Ahí está.
Lisandro, Caballero. Muy bien. Bien, vamos a continuar porque voy a grabar la sesión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pausar. Ah, se está grabando. Entra en automático. Compartir. Ok, pues vamos a iniciar con en esta primera sesión de componentes de equipo industrial. Como comentamos en la clase anterior, en este primer tema voy a entrar yo con esta unidad de competencia para revisar lo que es materiales y el efecto de la corrosión sobre los materiales. Y ya en los siguientes, pues ya nos vamos a ir organizando para que vayan ustedes preparando material para hacer unas presentaciones cortas, chistes que vayan ustedes también investigando y poder avanzar con tanta información que involucra el curso, ¿no? Recuerden que son 10 unidades de competencia. Entonces, algunas de ellas pues, ya estamos familiarizados con ellas, simplemente vamos a recordar, y en otras pues sí son nuevas, ¿no? Entonces, en esta primera unidad de competencia, que se denomina materiales y corrosión, vamos a iniciar con identificación de los diferentes equipos interesantes al ingeniero ambiental. Que de hecho, ok. Entonces dice, bueno, vamos a entrar en contexto, ¿no? El curso trata de familiarizarnos, conocer todos los diferentes componentes. Cuando hablamos de un componente, es, por ejemplo, todos los accesorios, ¿no? Tanto de las instalaciones de proceso, ya sea para movilizar fluidos, o para movilizar sólidos. Todos esos accesorios que van dentro de, ya sea tanques de almacenamiento, líneas de conducción, equipos de procesamiento, y que son eso precisamente accesorios, por ejemplo, una válvula, una tubería, una bifurcación, una T, un codo, todos aquellos accesorios, ¿no? Que son bastantes los que se encuentran dentro de los procesos. Y los equipos en sí, ya los equipos, como equipos que ya conocemos, que ya estamos familiarizados con ellos, como son bombas, compresores, turbinas que se encargan de movilizar o realizar un trabajo con los fluidos. Entonces, cuando hablamos de equipos, también son las calderas, intercambiadores de calor y todos sus accesorios que se requieren para que estos equipos funcionen y podamos controlarlos y operarlos. Entonces, cuando hablamos de componentes eh, de equipos, ¿no? Y accesorios. Entonces, primeramente tenemos que identificar qué equipos son interesantes o son de interés para el ingeniero ambiental. La elección dice adecuada de un equipo para una aplicación concreta debe hacerse teniendo en cuenta algunos criterios. Y entre estos criterios que vamos a destacar son los siguientes. Tenemos que considerar siempre el tipo de fluido o sólido a movilizar. Cuando estamos en una planta o nos toca controlar algún proceso, generalmente siempre se tienen problemas de operación normales. Una planta de proceso o una planta donde se hace alguna transformación de materias primas a productos o se controlan fluidos o algunos otros materiales, todos los días siempre hay problemas de proceso. Es común el tener problemas de operación en esos procesos. Y es tan común que por esta razón pues, se contrata a los ingenieros. Si no fuera necesario estar controlando los procesos, eh, mejorando, resolviendo problemas en los procesos, pues no estaríamos los ingenieros ahí. Porque por efecto, recuerden, ¿no? La tercera ley de la termodinámica, ¿no? La, la ley de entropía. Todo tiende hacia el desgaste. La entropía crece en el universo, todo se deteriora en sentidos, en palabras más concretas, todo tiende hacia el deterioro por el mismo proceso de operación. Entonces,
los ingenieros siempre estamos ahí resolviendo problemas en ese sentido. Y tenemos que tener muy en cuenta primero el tipo de fluido que vamos a movilizar o con el que vamos a trabajar. Porque este fluido puede ser, o sólido, puede estar en un proceso de almacenamiento, en un proceso de transporte o de derivación hacia el proceso, o puede simplemente entrar a un reactor en una máquina específica en la cual lo vamos a transformar. Entonces siempre tenemos que tener presente el tipo de fluido o de sólido a movilizar. ¿Por qué? Por lo siguiente, pues dice, por las propiedades del fluido o del sólido. Propiedades del fluido, por ejemplo, temperatura, presión, viscosidad, densidad, conductividad térmica también de un fluido. Y en los sólidos particularmente también las propiedades físicas como son la fricción, ¿sí? El efecto de que un sólido cuando se conduce o se manipula dentro de un proceso, generalmente o siempre va a producir un desgaste extremo en las líneas de conducción y en los depósitos o los tanques de almacenamiento por el efecto de la fricción, porque recuerden que son sólidos y los sólidos son muy abrasivos. Entonces, en todas las empresas en donde se manejan sólidos, por ejemplo, las empresas que aquí de la región, las agroindustrias, que normalmente trabajan con los granos, ¿no? El hecho de conducirlos a través, desde que llegan los granos a la planta y son vaciados en la tolva de recepción, desde ahí empieza un desgaste de todo el sistema de conducción y recepción del sólido. Los granos, el trigo, el soya, el maíz, que se almacena aquí en las empresas de la región, desgastan tremendamente tuberías, ductos, válvulas, tanques, sillas. Y hay que... Profe, disculpe, me habló Sergio, que está en espera. Espera, déjame... Ah, sí, aquí lo tengo. Ahí está. Y por lo tanto siempre tenemos que estar cuidando los diferentes materiales y equipos que vamos a utilizar para estos procesos. Estar seleccionando qué tipo de material vamos a usar para las tuberías, qué tipo de material vamos a usar para las tolvas, qué tipo de material vamos a utilizar para los ductos, de tal forma que siempre tengamos la mayor vida útil posible en los procesos y no estar haciendo mantenimiento correctivo muy frecuentemente, ¿no? En las empresas o en los procesos, ¿no? En las instalaciones de las empresas. Entonces, también tenemos que considerar el tipo de fluido y sus propiedades y también los tipos de esfuerzos a los que va a ser sometido el sistema. Sabemos que si mi fluido es entonces un fluido gaseoso, pues va a generar una presión muy grande dentro de mi sistema. Tenemos que considerar materiales y equipos que resistan las presiones generadas por los fluidos gaseosos sometidos a altas presiones. Los fluidos líquidos que también generan una gran carga hidráulica este, sobre las instalaciones o las líneas o los depósitos, donde sea. Y los sólidos, todos ejercen diferentes presiones, ¿no? Recuerden, los gases en todas direcciones, altas presiones, los líquidos en forma normal, dependiendo de la densidad del líquido, y los sólidos igual también en forma normal, también dependiendo de su densidad. Entonces, hay que considerar siempre los tipos de esfuerzos al momento de decidir qué accesorios o qué materiales están hechos los accesorios o los equipos que vamos a adquirir o que vamos a comprar, ¿no? El número 4 nos dice el diseño de la pieza según su funcionalidad. Entonces, cada pieza tiene que ser adecuada a la función que va a realizar en mi proceso, en el proceso de operación para una determinada sustancia. Entonces, normalmente luego adquirimos piezas normalizadas, que significa que son piezas que ya están estandarizadas en la industria para algunos procesos. En muchas ocasiones es necesario manejar diseños específicos para nuestros propios equipos y accesorios. Entonces también tendremos que aprender a diseñar un poco y a definir las características de diseño de estos accesorios o de esos equipos.
y proponerle, ¿no? A la persona o la empresa que nos va a proporcionar un material, un accesorio, un equipo, proponerle nuestros propios diseños, lo que necesitamos para nuestras propias instalaciones y nuestros propios procesos. O sea, no todo está escrito, ¿no? Muchas cosas ya están estandarizadas, están normalizadas, pero en muchos procesos muy específicos de las empresas, el ingeniero se tiene que encargar de hacer sus propias propuestas de diseño, ¿no? Disponibilidad del material, esa es una característica importante. Muchas veces no se cuentan con los materiales, los accesorios elaborados con estos materiales en forma común en el mercado, y tenemos que disponer entonces de otros materiales que no son adecuados a nuestro proceso, a nuestra operación, pero es lo que hay, ¿sí? Entonces, la disponibilidad es bien importante y batalla uno mucho con la disponibilidad. Cuando tú ya dices, necesito este tipo de material para construir esta pieza o construir este accesorio, o solicitar que me construyan esta máquina, esta turbina, esta propela, con este material específico, pues resulta que no está disponible. El mercado es muy versátil, es muy voluble, entonces todo depende también del factor económico, como lo dice en el último punto ahí, el coste o el costo del material, cómo se mueve el mercado en función de los costos de los materiales. Y es un mercado muy amplio y es un mercado de muchos millones y millones de dólares, ¿no? Recuerden que todo se mueve en función todas las industrias se mueven en función de los accesorios y los equipos que pueden adquirir. Entonces, eh, en muchas empresas definen luego adquirir algún accesorio o algún equipo en función del costo. Cuando yo estaba en empresa, tenía uno que estar convenciendo a los directivos de que comprar barato no es ahorrar, ¿no? El administrativo, el que está sentado en un escritorio en una empresa, el que se encuentra administrando entradas y salidas de flujos de efectivo, pues él lo que quiere es siempre decir al patrón, este mes se ahorró, este mes reducimos los gastos de operación, los gastos de lo que sea dentro de la empresa. Y estrangulan los procesos en cuanto a adquirir piezas adecuadas o piezas costosas, pero que son lo mejor para el proceso. Entonces siempre hay uno que estarlos concientizando acerca de que lo que tú estás proponiendo adquirir tiene un costo alto, pero va a tener una mejor operación, va a tener una vida útil más alta, nos va a generar menos problemas de proceso, paros de planta. En las empresas, los paros de planta matan a las industrias, son costos enormes. Cuando una planta se detiene porque falló un componente, falló un accesorio, falló un equipo. Y eso luego no lo ve el administrador, ¿no? Porque él está viendo el dinero ahorita, no está viendo a futuro. Entonces los ingenieros tenemos siempre que estar concientizando en que comprar barato no es ahorrar. Y el que compra barato compra cada rato, ¿no? Porque normalmente compramos cosas de baja calidad. Entonces, yo siempre luchaba en la empresa cuando hacía mis requisiciones de compra para adquirir piezas, materiales, equipos. Buscaba lo mejor y había que justificar el costo con los resultados de operación de las plantas, ¿no? Entonces, pues esos son, fíjense, todas las características que hay que considerar y hay que jugar con ellas, ¿no? Cuando estás definiendo, tú como ingeniero, la adquisición de algún componente o de algún equipo, de algún material que vas a usar en tu planta, tienes que jugar con todas estas características y combinarlos y muchas veces sacrificar un aspecto por otro dentro de la toma de decisiones. Y esa es una habilidad que se adquiere también cuando ya estamos trabajando en los procesos, porque no es tan simple, ¿no? Cuando vas a seleccionar un material, cuando quieres considerar todas las variables que están presentes, ¿no? Entonces no hay nada perfecto, todo es perfectible. Ok, entonces estas son las consideraciones, ¿no? Que hay o los criterios que tomar cuando vamos a hacer una adquisición de algún material, algún componente o algún equipo.
Ok, eso en cuanto a los materiales. Y recuerden que los materiales, vamos a ver al rato una presentación de los materiales más comunes que utilizamos los ingenieros o que se utilizan en los procesos ya sea para operar o para construir, porque también uno compra materiales para construir en las mismas plantas. Muchos de los necesidades se fabrican en las mismas plantas de proceso, ¿no? El chiste es nada más seleccionar los materiales adecuados. Entonces, cuando llegamos a ese punto, es el punto 1.5, ahí vamos a ver una presentación de los diferentes materiales que hay, ¿no? Para acordarnos de esos criterios que tenemos que tomar, ¿no? Para la adquisición o la utilización de esto. En el 1.3 dice conceptos generales de corrosión. ¿Sí? ¿Por qué la corrosión es tan específica en el concepto cuando tenemos que seleccionar algún material, algún componente o algún equipo? Pues porque la corrosión, ustedes como ingenieros ambientales saben que es el proceso en el cual el oxígeno que se encuentra presente en la Tierra, en el ambiente, en nuestro planeta, en forma gaseosa en la atmósfera, combinado con el efecto de la humedad, el agua que también se encuentra en la atmósfera, generan una reacción química denominada de oxidación. ¿Okay? Entonces, todos los metales que se encuentran en la tabla periódica, principalmente los metales de transición, son corroídos, reaccionan con el oxígeno y forman óxidos, los famosos óxidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se oxida un material? Pues ya sabemos que se va a oxidar dependiendo de sus propiedades oxidativas, sus propias propiedades químicas de ese elemento. Sabemos que el hierro o el fierro este, se oxida muy fácilmente. Es uno de los materiales o los metales que reaccionan más favorablemente con el oxígeno y con la humedad. Sí, verán, permítanme un minuto, es el Martín Villa. ¿Qué onda, Martín? Fíjate que todavía no nos dan, no nos dan un resultado, creo. Yo creo que nos van a... ¿Ya? Ah, sí, no sabía. Voy a checar, no. Ah, sí, órale. Sí, pues. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo siento que por ahí se fueron. Sí, sí, mira, así me lo había platicado Claudia, que se estaba moviendo eso, ¿no? La Claudia Rivera. Ajá.
Ahí estamos, ¿no? Eso. Martín Villa ahí con sus con sus preguntas extrañas. Ok, entonces, pues el efecto de la corrosión es muy grande. De otro les comentaba, no sé si fue en la primera clase, de que el efecto de la corrosión es tremendo a nivel industrial, ¿no? Millones y millones de toneladas de acero o de metal férrico se pierden o dejan de ser útiles, mejor dicho, no que se pierdan, ¿no? Dejan de ser útiles por el efecto de la corrosión. Todos los días hay una corrosión inmensa. Cuando yo estaba en empresa, mi principal coco como responsable, pues como gerente, pues era responsable del mantenimiento de la planta. El principal problema era evitar la corrosión en los equipos de proceso. Es algo de todos los días, estar luchando por prevenir primero, vamos a ver cómo podemos prevenir la corrosión. Y cuando ya está presente, cómo atacarla. Y luego qué materiales adquirir que sean menos dañados por el proceso de la corrosión. Eso cuando veamos los tipos de materiales, ahí lo vamos a volver a tocar. Entonces, ese efecto, mientras vivamos en el planeta Tierra, tendremos que vivir con este proceso destructivo, ¿no? Desde el punto de vista de materiales de proceso y equipos, por la transformación de los metales en óxidos. Entonces, la corrosión, una cosa es el óxido, una cosa es la oxidación, otra es la corrosión. Vamos a ver que son dos conceptos diferentes. Dice que es la transformación indeseable de un material como consecuencia del medio que lo rodea. Se llaman agentes agresivos aquellos que producen la corrosión. Estos pueden ser la atmósfera, pues porque la atmósfera tiene el oxígeno, ¿no? El agua de mar, también recuerden que el contenido salino del agua favorece la corrosión. Se forman iones ahí, vamos a ver al rato los tipos de corrosión. Esos iones, esa transferencia electrónica que se genera por los iones, favorece que se pierdan átomos de hierro, ¿no? De fierro, y se vuelven óxidos. El aire húmedo, los vapores ácidos, los ácidos también son corrosivos. Eso es una característica de todos los ácidos, ¿no? Etcétera. El fenómeno de corrosión, dice, se extiende a todos los materiales, pero solamente se tendrá en cuenta la corrosión metálica, ¿sí? Y realmente, pues sí, en mayor o menor grado, pues en menor grado, ¿no? Todos los materiales tienden a ser corroídos, pero sabemos bien que en nuestros procesos, en nuestros equipos, normalmente siempre utilizamos metales, ¿no? Metales, y por eso vamos a tratar solamente de ellos. Ya hay otros nuevos materiales, hay polímeros, hay nuevas tecnologías que producen materiales resistentes a la corrosión y que también son tenaces, son resistentes a la presión, la dureza, que son características de los materiales que siempre solicitamos que tengan cuando compramos algún componente, ¿no? O algún equipo. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los procesos de corrosión. Dice que la corrosión se puede clasificar según su morfología. ¿Qué significa eso? Cómo observo, ¿no? La corrosión, qué patrón tiene en mi metal. Hay diferentes tipos de corrosión en función de eso. O según el medio en el que se desarrolla, ¿sí? Dependiendo del medio y dependiendo de su morfología, la forma que tiene. No toda la corrosión es igual. Dependiendo del metal y dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra el material, es la forma en que se va a corroer, ¿sí? Incluso el trabajo que se ejerce sobre un material. Normalmente un material se corroe en aquellas partes, más fácilmente en aquellas partes en donde está haciendo mayor esfuerzo. Por un debilitamiento mismo del material, favorece la corrosión, ¿no? Es algo muy similar a luego cuando se tienen problemas de salud, ¿no? Que si no te cuidas, si siempre tienes fricción en alguna parte de tu cuerpo, pues ahí te sale alguna cosa extraña, ¿no? Porque favoreció la aparición de eso. Aquí ocurre lo mismo con la corrosión. Entonces dice que la corrosión, según la forma, se clasifica en corrosión uniforme y corrosión localizada. Entonces, según su forma, podemos ver la corrosión en todo el material, en toda la superficie, en toda esa parte de mi equipo. O la podemos ver localizada en alguna parte muy específica
como dice ahí, corrosión en placas, corrosión por picado. En una parte del material ves unos hoyitos ahí que se está generando una corrosión. Corrosión intragranular, porque recuerden que todos los metales se agrupan sus átomos, como son sólidos, y son sólidos que tienen formas geométricas muy específicas. El hierro, por ejemplo, se aglutinan los átomos de fierro en una cantidad considerable y forman una bolita, forman un pequeño, se llaman gránulo. Y ese gránulo está formado por el amontonamiento, el empaquetamiento organizado, geométrico, de muchos átomos de fierro. Y ese granulito se une a otro gránulo, y de esa forma se integra una cantidad o una placa o un pedazo de metal completo, ¿no? Realmente está formado por gránulos. No piensen que todos los átomos en una placa de fierro están unidos todos entre sí, ¿no? De forma organizada a lo largo de 1 metro de superficie. No, así no funciona la naturaleza, ¿no? Los átomos forman enlaces entre ellos mismos hasta un cierto límite y forman un montoncito, un gránulo. Y ese se une a otro gránulo y así. Así, por eso se habla siempre de metales, de gránulos. Y por último, corrosión intergranular, ¿no? Entre ellos, y corrosión fisurante, en donde se forma una grieta. Vamos a ver que ahí lo que les comentaba ahorita, si hay un esfuerzo constante en esa parte del material, lo más seguro es que ahí ataque la corrosión y forme una fisura, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la corrosión localizada. Hay que buscar cuál es la causa que está generando o el proceso de esa corrosión. En la uniforme podemos saber que le entró, ahora sí como dicen, le entró el cáncer por todos lados, ¿no? Entonces, en la corrosión uniforme, ¿no? Eso es según la forma, lo que observamos. Y según el medio, tenemos una corrosión química y una corrosión electroquímica. Entonces nos vamos a acordar aquí un poquito de estos procesos que se han visto por ahí, o en fisicoquímica, o en química analítica, también se ve un poco de electroquímica. Y la corrosión química, que esa es común, ¿no? En todos los procesos, cuando hacemos cálculos de cómo reacciona el oxígeno con los metales, pues siempre hacemos cálculos geométricos, y esos son cálculos químicos, ¿no? De corrosión química, ¿ok? En donde es por sus propiedades químicas que se lleva a cabo la corrosión. En la corrosión electroquímica, pues como observamos, pues tiene que participar un flujo de electrones, ¿no? Para que se genere esa corrosión electroquímica. Y recuerden que los metales, pues podemos hacer una celda galvánica y podemos generar un flujo de electrones entre dos metales, ¿no? El ánodo y el cátodo. Entonces, los metales se transfieren electrones porque tienen enlaces metálicos. Los electrones andan libres. Recuerden que el enlace metálico es que el electrón puede viajar de un átomo a otro, estar flotando entre ellos. La particularidad de los enlaces metálicos, ¿no? de los electrones en los metales. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Voy a tomar agüita porque ya... ¿No? ¿La presentación las va a pasar ahí al portal? Sí, terminando una presentación, igual se la voy a poner en la plataforma, en la parte inicial de la plataforma. Ahí van a estar todas las presentaciones, ¿no? Ahí van a estar las clases grabadas en una liga de YouTube. Ahí le van a dar clic y los va a llevar al YouTube, y ahí van a estar todas las clases grabadas que llevemos a cabo. Y aparte voy a poner las presentaciones estas en PowerPoint, ¿no? Que no se preocupen, luego van a estar tomando mucha nota y eso. Muy bien, entonces vamos a hablar de cada una específicamente de ellas. Entonces vamos a ver lo que es la corrosión uniforme, ¿no? Para empezar aquí, según su forma, ¿no? Entonces dice, cuando se quiere evaluar los daños producidos por la corrosión, resulta muy conveniente la clasificación según la forma, ¿sí? Entonces, cuando queremos hacer una evaluación del daño producido, luego va uno al equipo. Es muy común que las bombas se oxiden de adentro hacia afuera, por mucho que tengan un recubrimiento que les permite resistir tanto la abrasión como la corrosión. Cuando una bomba, estoy hablando de bombas grandes, no de las bombitas que tenemos luego en nuestras casas, ¿no? De un cuartito de caballo, de medio caballito, ¿no?
que es suficiente para manejar un flujo de agua en tu casa en forma adecuada, ¿no? Pues una bombita de un medio caballito te da muy bien 3 atmósferas o 2 atmósferas de presión. Entonces, no, estamos hablando de bombas grandes, ¿no? Bombas de 5, 10, 20, 200 caballos de potencia. Son bombas muy grandes. Estas están sometidas a muchos esfuerzos y aparte, no siempre, y les digo no siempre, conducen agua, ¿no? Conducen otro tipo de sustancias con viscosidades muy específicas, densidades, propiedades corrosivas, fluidos muy calientes, fluidos muy fríos, y eso hace que el interior de las bombas se empiece a dañar. Entonces nosotros desarmábamos las bombas, no nos gustaba ir a ver ahí. Desarmábamos las bombas y observábamos, porque normalmente en las bombas el proceso de corrosión es por picado, porque empiezas a observar pequeños perforaciones pequeñitas, incluso hasta con lupa. El de mantenimiento tenía una lupa especial para observar, porque aparentemente luego no se observa que se esté generando un proceso de corrosión, pero si observas con una lupa empiezas a ver ciertos puntitos muy pequeños. Entonces esto va enfocado siempre a la prevención. Parar un proceso por una bomba que truene o se termine reventando porque tenía un proceso de corrosión que no se detectó, cuesta muchísimo dinero a las empresas, un paro de planta. Cada planta, dependiendo de lo que produce y de sus costos de operación, tiene siempre estandarizado cuánto le cuesta detener su proceso 1 hora. Si su proceso se detiene, una línea de proceso. Y ellos saben que si se detiene 1 hora porque una bomba tronó y perdieron, no sé, 100 millones de pesos en esa hora que estuvo detenida la planta, pues imagínense nomás, ¿no? La presión para el gerente, la presión para el de mantenimiento, la presión para todo el mundo. Entonces, yo luego les platico a los estudiantes cuando en estas materias o en otras, de que cuando yo trabajaba en plantas, esa era mi principal función, evitar que las plantas tuvieran paros de proceso por diferentes circunstancias, ya sea circunstancias de mantenimiento, circunstancias de producción con la gente en los procesos productivos, y y ese es lo que lo mantiene a uno dentro de los empleos en las empresas, ¿no? A los ingenieros. Solucionar problemas y prevenir problemas y solucionarlos. Entonces, este proceso de corrosión, como les comentaba ahorita, lucha uno todos los días en las empresas, ¿no? Entonces, dice que la corrosión uniforme, el ataque se extiende de forma homogénea sobre toda la superficie metálica y la penetración media es igual en todos los puntos. Entonces, es uniforme. Aquí podemos observar la corrosión distribuida sobre toda la parte, sobre toda la placa o sobre toda la superficie. Y si le haces un tallado o raspas una parte para ver la profundidad de la corrosión, es uniforme, se está corroyendo parejito, ¿no? Esos equipos, ese tipo de corrosión es una corrosión, como siempre va a estar presente. O sea, no podemos decir, no, en mi planta no hay corrosión. No, en tu planta sí hay, lo que pasa es que no la has encontrado. Espérate. La mejor corrosión que podemos tener es una corrosión uniforme, porque esa es cuando decimos el equipo se está acabando parejito, porque nada es eterno en la vida, ¿no? O sea, los equipos tienen una vida útil y lo más conveniente es que se vayan desgastando, que se vayan acabando en forma uniforme. Puedes tú decir ya dentro de 2 meses, dependiendo, incluso la corrosión se mide, ¿no? Hay instrumentos que nos permiten medir el espesor de la corrosión y poder hacer una curva o una línea de corrosión y poder decir, hay que cambiar esta placa, hay que cambiar este equipo dentro de 2 meses, porque para si nos aguantamos a 3, esto va a tronar. Entonces en 2 meses agarras y cambias tu placa, cambias tu equipo, cambias tu componente, ¿no? O sea, es un tipo de corrosión que nos permite hacer planes de mantenimiento y planes de sustitución en las empresas. Porque recuerden, la corrosión siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, esta es la forma más benigna, dice, de corrosión, pues permite calcular, ahí está, mira,
pues permite calcular fácilmente la vida útil de los materiales corroídos. Entonces, cuando nosotros destapábamos un equipo y mirábamos la superficie corroída parejita, no había ningún problema, sabíamos que es normal dentro de los procesos, ¿no? Y hacíamos lo pertinente. Entonces, esta es la corrosión uniforme, así. En la corrosión localizada, vamos a hablar sobre la corrosión en placas. Dice, incluye, dice, los casos intermedios entre corrosión uniforme y corrosión localizada. El ataque se extiende más en algunas zonas, pero se presenta aún como un ataque general. Entonces, chequen cómo esta corrosión en placas, mientras que esta es completamente uniforme, la diferencia es que en unas partes se encuentra más, hay una mayor penetración de la corrosión, mientras que en otra hay una mayor penetración de la corrosión. No es uniforme, pues. Entonces decimos que se está llevando a cabo en forma de placas. Corrosión por placas. Corrosión por picado. Chequen las diferencias. La pura diferencia, ¿no? Esta es una placa, pero no es homogénea su profundidad. La corrosión por picado, pues aquí podemos ver esos pequeños orificios que se van generando por la corrosión por picado. Dice, durante el picado el ataque se localiza en puntos aislados de superficies metálicas pasivas, propagándose hacia el interior del metal en forma de canales cilíndricos. Se van haciendo perforaciones, ¿no? Este tipo de ataque, así como el intergranular y el fisurante, son las formas más peligrosas bajo las cuales se puede presentar la corrosión. Por eso les comentaba, cuando nosotros destapábamos un equipo, y sobre todo los equipos sometidos a presión, y observábamos que teníamos una corrosión uniforme, no había problema. Incluso podíamos estimar el espesor de la placa. De hecho, así se hacen los estudios de corrosión. Hay empresas grandes que se ocupan de proporcionar servicios de control de corrosión a las diferentes empresas metalúrgicas, de hidrocarburos, todas las empresas de transformación que hay, y les dan ese servicio. Miden el espesor de la placa que queda, ¿no?, en el equipo. Y de esta forma, pues dicen cuándo lo van a cambiar o cuándo van a sustituir, ¿verdad?, ese equipo. En cuando es una corrosión uniforme. Pero cuando tenemos este tipo de corrosiones heterogéneas, por ejemplo, por picado, son muy peligrosas, porque muchas veces no se pueden detectar en forma fácil. Abres un equipo y no se observa ningún problema, pero puedes tener picado. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros hacía el de mantenimiento? Agarraban un punzón, un objeto picudito, con un picayelo, y picaban le pegaban golpecitos a la superficie que queríamos revisar. Y de repente se hundía el picayelo. Tenía una superficie débil ya y entraba el picayelo y se le hacía un hoyito. Si no hacemos eso, no nos damos cuenta de que se está formando abajo un orificio, que se está picando la pieza. Entonces hacíamos, y los encontrábamos, ya nos damos cuenta de que había problemas. Cuando son de otro tipo, ahorita que vamos a ver que son las fisuras, y más cuando la fisura está por dentro de la placa, ahí se tienen que usar incluso tecnologías para definir o encontrar problemas de corrosión, ¿no? Rayos X y otro tipo de, también por medio de sonido, ¿no?, por vibración, puedes encontrar si la placa está por dentro, se está corroyendo. Entonces, esta es por picado. Intergranular, como comentamos ahorita, los átomos de los metales no se agrupan uno pegadito al otro en forma infinita, ¿no?, formando una placa donde pudiéramos ver todos los átomos unidos entre sí. No, se unen dependiendo del tipo de metal, es la capacidad de enlace que tiene, y se unen en varios, no sé, supongamos por decir un número, 50 átomos de fierro se unen entre ellos y forman un gránulo. Y luego otros 50 átomos se unen y forman otro gránulo. Y luego hay una atracción entre esos dos gránulos y se unen entre ellos mismos. Entonces, de esa forma se agrupan los átomos en los metales. Y de esta forma también se presenta un tipo de corrosión, ¿okay? Y se denomina corrosión intergranular, porque se lleva a cabo precisamente en la parte más débil
que es la unión de un gránulo y otro, porque como no hay una unión de los enlaces químicos de los electrones en forma tan efectiva como cuando se une un átomo con otro, que comparten los electrones. En esa parte es una parte débil, la superficie o la unión de dos gránulos. Y ahí es donde se presenta la corrosión. Entonces dice, se presenta como una franja estrecha de ataque que se propaga a lo largo de los límites del grano. Luego incluso se observan los granos, ¿no? Los que se dedican a materiales y son ingenieros de metalurgia o en materiales, pueden, si ves al microscopio una pieza de un corte de fierro, vas a observar los gránulos. Sí se observan las bolitas de los granos generados, donde están unidos todos los átomos, ¿no? Y ahí puedes observar la corrosión. Entonces, estos son los gránulos, ¿sí? Que están unidos entre sí y entre ellos se forma la corrosión. Aquí tenemos que en el espacio superficial, ¿no? Entre los gránulos, ahí es donde se corroe y se observa muy bien al microscopio, ¿no? O luego también se observas el material, observas unas pequeñas líneas en el metal, y esas pequeñas líneas son las divisiones entre los gránulos, ¿no? Y por último, la corrosión fisurante. Se conoce como corrosión bajo tensiones. Como les comentaba ahorita, cuando un material está sometido a un esfuerzo, en esa parte hay se debilita, y ahí se puede formar una fisura, y entra la corrosión. Se conoce como corrosión bajo tensiones. Se presenta cuando un metal está sometido simultáneamente a la acción de un medio corrosivo y de tensiones mecánicas como la tracción. Puede ser la tracción, puede ser la compresión. El chiste es que esté sometido a algún esfuerzo. Se forman fisuras que pueden ser intergranulares. La fisura puede ser entre los gránulos, que es la parte más débil que les comentaba, o transgranulares, ¿no? Que se propagan hacia el interior del metal. Se puede llegar hasta la fractura del metal. La velocidad de propagación oscila en general entre 1 y 10 milímetros por hora de propagación de la corrosión. Entonces realmente la corrosión es rápida también, ¿no? No piensen que ahorita haces una inspección de un equipo y no detectas nada, y a ratito resulta que ya el equipo tiene un problema, porque le entró la corrosión muy rápido y depende mucho del medio y de las condiciones de trabajo, ¿no? Que hay para ese material. Entonces se observan pues las fisuras, ¿no? Corrosión bajo tensiones. Entonces, hasta aquí pues hemos platicado de estas tres. El mismo nombre ya nos indica, no hay mayor complicación, nos indica de qué se trata, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Sobre la corrosión. Vamos a continuar la próxima clase con la corrosión química, donde vamos ya a ver la reacción química, ¿no? Entre el fierro y el oxígeno, la presencia de humedad. Recuerden cuando llevaron química inorgánica por allá, creo que fue química inorgánica. Hacíamos unos experimentos donde tomábamos varios tubitos, metíamos un clavo, sí, clavo, sí. ¿recuerdan? Y que se observaba el efecto del aire y el efecto de la humedad. Esa no fue la que dejamos hasta que salimos, creo que volvimos y los vimos, ¿no? Ándale, sí, y luego le enredaban un alambrito de cobre al clavo y no se corroía, ¿recuerdan? Vamos a ver esa propiedad que tienen los metales de protegerse entre ellos mismos, dependiendo de esa propiedad que tienen de conducir la corrosión o los electrones a través de ellos. Entonces, hay materiales que protegen a otros materiales, ¿no? Para que no se corroan. Y observamos, qué raro, ¿no? Le pusimos un alambrito de cobre y el clavo no se oxidó, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre eso y nos vamos a acordar de esos experimentos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, nos vemos si no hay pregunta, nos vemos la próxima clase, nos vemos el viernes para continuar con el tema. Profe. Mande. Ahí entré tarde yo, pero seguro porque andaba fallando mi internet y andaba batallando. Ahí le dije a Arenas que le dijera que me dejara pasar ahí porque... Sí, ya. Yo por el pase de lista ahí, pues. Sí, no, ya quedó.
Eras el único que faltaba de Dale, profe. llegar. ¿Sale? Dale, profe, nos vemos. Ándale, pues, nos vemos el viernes. Cuídense. Igual. Hasta el viernes, profe. Hasta luego, bye.